hola a todos. Antes de empezar con el video quiero darles algunos anuncios y recordatorios. Voy a estar haciendo un especial de Halloween en el que incluiré historias de ustedes, así que si tienen alguna, mándenla a este correo. Ahí mismo también pueden mandar las fotos de sus gatos para la sección del Michi del día. Entre más pronto la manden, más pronto aparecerá en un video. También quería recordarles que la opción de miembros del canal ya está activa. Si quieren conocer más sobre los beneficios, pueden entrar a la sección de miembros. Por último, me ayudaría mucho que le dieran al botón de hype. Esto sirve para que el video entre en la lista de videos hypeados, tenga más visibilidad y la comunidad siga creciendo. Todavía no está disponible en todos los dispositivos ni regiones, pero si les aparece, agradecería mucho su apoyo. Ahora sí, no los entretengo más. Gracias por apoyarme y disfruten el video. Esto pasó en enero, justo después de Año Nuevo. Salía de Illinois hacia mi casa en Pensilvania. Había estado allá visitando a la familia por las fiestas. Eran unas 15 o 16 horas de viaje, salí tarde, planeaba parar en un motel. Como 7 horas después, el sueño empezó a pegar fuerte. Me metí a un pequeño paradero al costado de la carretera. Fui a registrarme y me di cuenta de que había dejado mi cartera en Illinois. Mierda. La señora detrás del mostrador me dice que más adelante hay un campamento viejo. Me advierte que tenga cuidado, que nadie va ahí, pero que ha escuchado historias. Le pregunto qué tipo de historias. Leyendas locales, ya sabes. Aunque yo creo que más que nada son meteats, estuve de acuerdo, porque aún estaba en el cinturón bíblico, y toda esa zona de la América profunda tiene un problema fuerte con la metanfetamina. Tomé sus indicaciones y encontré el campamento. Ese invierno estaba siendo bastante cálido, así que solo había un poco de nieve en el suelo, no fue tan difícil entrar por el camino de tierra. Encontré la caseta de registro. La señora no estaba bromeando cuando dijo que el lugar ya no se usaba mucho. Las ventanas del edificio estaban todas rotas o tapiadas. Decidí estacionarme detrás, por si pasaba la policía. Ya medio paranoico por la situación, decidí arriesgarme a sacar mi pistola, la que llevo oculta en el compartimento de la llanta de repuesto, la cargué y la dejé con la empuñadura hacia afuera debajo del asiento del conductor, ya que iba a dormir en el asiento trasero. Puse mi linterna Maglite en el asiento de al lado, agarré mi cobija y mi almohada, y me recosté a lo largo del asiento trasero, mirando hacia la ventana que daba al bosque. Dejé las ventanas un poco abiertas para no morir asfixiado. Caí en un sueño ligero, y quizá 2 horas después me despertó un olor asqueroso. Olía como a animal muerto en la carretera, vómito y mierda, todo mezclado. Jesucristo bendito. Era un claro grande y la noche estaba bastante despejada, así que noté algo de pie al fondo del campamento. Pensé que era algún adicto y que de él venía el hedor, así que agarré la linterna y le apunté a ese tipo. De repente la cosa se incorpora por completo. Medía fácil 2,5 metros. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles. Agarré la pistola y me preparé como nunca, apretando el culo del puro terror. La cosa hizo un ruido horrible, como mitad chillido y mitad ladrido vomitado, que se transformó en una risa rara, se movió de manera espasmódica y después se lanzó a saltos hacia el bosque. ¿Qué mierda fue esa puta cosa? Lentamente llevé la mano a la manija de la puerta, y justo cuando lo hice, ¡boom! Un golpazo enorme en el techo del carro. Boom, 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 seguido de esa risa y arcadas mezcladas. Jesús, por favor no me dejes morir esta noche. Abrí la puerta y salí disparado. Tropecé, caí, rodé. Apunté la linterna hacia mi carro y levanté la pistola. No veía nada. Mi cara cuando no había absolutamente nada en el techo. De pronto, el hedor estaba encima de mí, peor que antes. Salté, casi me meo. Giré con la luz y el arma, y me quedé paralizado. Esa cosa estaba a unos centímetros de mi cara, agachada. No tenía rostro. Solo una enorme abertura desgarrada que podía ser una sonrisa o una mueca. Soltó ese ruido asqueroso, como arcadas, un ladrido ahogado y risa al mismo tiempo. Yo probablemente grité o intenté sonar rudo, pero seguramente salió como un chillido afeminado. Cerré los ojos con fuerza y apreté el gatillo hasta que la pistola hizo clic vacío. Lo único que olía era pólvora quemada. Abrí los ojos lentamente. La cosa ya no estaba. Había un montón de casquillos en el suelo. Y sí, me había orinado un poco. Ni siquiera esperé a ver a dónde se había ido, solo escuché un chillido furioso desde el bosque. Salté al carro y salí a toda velocidad, casi choco, y escuché ese ruido durante todo el camino hasta que llegué a la autopista. No me detuve por nada hasta cruzar la frontera con Pensilvania.
Solo entonces paré, me cambié los pantalones orinados y compré una barra de chocolate. Nunca había estado tan asustado en mi vida. Honestamente pensé que esa noche me iba a tocar la muerte. Estaba cazando coyotes en los campos de maíz, de noche, sobre un montón de ciervos iluminados con linterna. Disparo a 2 coyotes y los dejo ahí. Pasa media hora, nada. De repente, silencio. Silencio absoluto. No hay insectos, no hay pájaros, nada. Crujido, rasgado, crujido if. Una nube cubre la luna y hay oscuridad completa, de la que no puedes ver ni tu propia mano. La luna vuelve a salir y veo algo plateado, muy cerca del suelo, de unos 8 pies de largo, royendo a un coyote muerto del montón. Asumo que es un par de coyotes comiendo, lo que explica la longitud. La visión nocturna jode para medir distancias. Llevo el rifle al hombro, apunto aproximadamente donde estaría un hombro o cadera. El 243 Ballistic Tips es más que suficiente para matar un coyote aunque le des a la cadera. Crack. Simplemente se pone de pie. Solo gana como 6 pulgadas de altura, pero ahora puedo ver claramente que tiene solo 4 patas. Los ojos. Dios, los ojos. Rojo sangre, y enormes, más grandes que toda la cabeza de un coyote. Trabajo el cerrojo. Crack. Veo la bala impactar en una nube de polvo y pelo a 3 pulgadas detrás o al lado de un ojo. Simplemente se aleja, como si lo hubiera golpeado con un pistón de juguete. Trabajo el cerrojo más rápido que nunca antes. Crack. Cerrojo trabajando. Crack. Ahora fuera de la vista. Recargo rápidamente y me muevo tácticamente de regreso al camión. Agarro el AR, 8 cargadores y un foco enorme. Vuelvo tácticamente. 1.000.000 de lúmenes en el spotlight, genial. Sangre y pelo por todas partes. El coyote muerto está partido en 2, con una sola mordida. El pelaje es como rojo pelirrojo falso, como si hubiera disparado a un montón de pelucas baratas. Noto un rastro de sangre. La sangre se ve negra. Eso no está bien, no con luz incandescente. Tomo un recibo de Walmart del bolsillo, lo mojo en la sangre. La sangre es negra. Ilumino frenéticamente todo el borde del bosque y de inmediato veo la cara y los ojos de esa cosa. Solo está sentada allí, observando, como un perro, pero parece de 6 pies de altura. Espera un minuto, sus patas no eran tan largas. Ilumino su pecho y veo que está apoyada en un viejo poste de cerca, como un humano, cubierta de ese pelaje rojo pelirrojo falso. Descargo todo el AR, recargo, pero parece completamente indiferente, aunque ahora hay sangre negra claramente visible en su pelaje. Me retiro tácticamente al camión y corro a la ciudad para llamar al guardabosques. El guardabosques vuelve conmigo al amanecer, armado para osos. Coyotes y ciervos ahora reducidos a huesos limpios y blancos, aún en posición de esqueleto. Ningún depredador come así ni deja así. Encuentro sangre y pelo, y el guardabosques toma muestras en bolsas de evidencia. Voy a casa y me informan al llegar que el DNR ya llamó con el análisis. Sé con certeza que llegué antes que el guardabosques. DNR dice que era un lince. Mi estado no ha tenido un avistamiento confirmado de lince desde los años 30. Esa cosa era al menos 20 veces el tamaño de un lince. Llamo de nuevo al DNR y me dicen bruscamente que deje el tema. Pienso que el gobierno estaba probando algún arma biológica consciente. Absorbió al menos 2 buenos impactos de un 243 y al menos uno de un 5.56 Swift frame. Nunca volví a la granja de noche. Ayúdame, carajo, tengo una de hace apenas el año pasado. Tenía 23 años, deambulando por los Ozarks de Arkansas con algo de equipo nuevo que había estado guardando por meses. Botas, mochila táctica, mi máscara de gas favorita. Era como Navidad. Como estaba allí, y quería probar algunos prototipos de campo, tenía mi rifle a la mano. No haría mucho contra los osos grandes, pero arruinaría el día de cualquier serpiente / perro callejero / puma al instante.
Tenía un par de tiras y 2 clipacines que podía guardar fácilmente en los bolsillos, algunas jeringas enrolladas en mis cordones, y un ligero complemento de equipo de supervivencia. Brújula, mapa topográfico, manta térmica, ropa interior extra, libreta adicional, gres, cantimplora y caramelos, anfetaminas, vendas, cuchillo, cuerda, fósforos, libro escolar, libro de tácticas de guerrilla, encendedor, papel higiénico, lo esencial. No hice absolutamente nada ilegal con mi Nagant, lo juro. Los clipacines son como llamo a los cargadores improvisados que fabriqué con revistas canibalizadas y láminas de metal. Encajan perfectamente en la alimentación de mi rifle si quitas la placa inferior. También hice algunos mods tipo inlinesque en mi máscara, un poco de seguridad extra. Pero divago. Básicamente practicando para la inevitable invasión comunista /capitalista /judía /gobierno /avianer /hindú /cracker /chinos /coreanos /canadienses /chitrán. Andando por ahí, divirtiéndome en el bosque, jugando con la perspectiva de la máscara, probando la confiabilidad de los clipacines, en general pasándola bien. Me topé con un arroyo seco y decidí probar unas tácticas de guerrilla. Era finales de verano inicios de otoño, así que no había peligro de mojar el equipo en el arroyo inexistente, mi sudor representaba más daño de agua que cualquier otra cosa. Después de revisar 3 veces mi seguridad, procedí a hacer unos cuantos deslizamientos y movimientos útiles en plan supervivencia total. Todavía estaba jadeando en ese arroyo seco y decidí revisar mi posición con el mapa topográfico y la brújula para trazar un rumbo a casa. En medio de la nada, un viento de frente trajo un olor, no era Blue Dane Cooper, no lo era. Al principio pensé que era solo humedad fétida, pero el hedor rápidamente se convirtió en algo mucho peor. Un bajo de podredumbre, notas de excremento podrido, un hedor almizclado de basura agria marcado por timpanis a ajo, y un fondo negro de algo entre zorrillo y cebolla podrida. Una sinfonía de peste. Y el director decidió saltarse el adagio y lanzó el movimiento de apertura directamente al scherzo porque esa mierda se estaba intensificando. Traté de distraerme sacando un aderal extra de mi bolsa para probar la máscara con los clipacines. Parecía estar funcionando bien, pero si iba a disparar algo, prefería no tener ni un rastro de bruma en mi cabeza. Casi vomité esa pastilla. El olor era tan fuerte a ese punto. Lo que fuera que lo causaba, definitivamente estaba vivo y acercándose. A la mierda, lo mastico, pensé mientras lo pasaba con agua. Ayudó un poco, pero mi puta estúpida botella de agua no estaba 100% hermética en la junta. Me acuclillé con cuidado a lo largo del arroyo seco y me quedé inmóvil, escuchando el susurro de hojas o sonidos de animales desde arriba. Definitivamente escuché algo moviéndose y crujiendo cerca de donde mi rifle estaba listo. Era un resoplido constante y húmedo, acompañado de un crujir de corteza y hojas. Eso, mezclado con el hedor y la mente, inmediatamente me hizo pensar en oso grande. Igual oso grande rabioso. Déjenme contarles sobre los osos grandes, directamente de la boca de mi padre. Mi papá ha vivido en los Ozarks durante 58 años y en todo ese tiempo solo 2 cosas han logrado hacerlo temblar: los desafíos de la paternidad y los osos grandes. Según él, en los años 50 los osos negros habían sido cazados hasta casi la extinción entre los años 40 y 50, y entonces la ANRC, NRCS y la Comisión de Pesca y Caza de Arkansas liberaron 250 osos en las montañas Ozark y Ouachita. Su sitio web insiste en que eran osos negros, pero papá jura que no. Gracias a un pequeño fenómeno conocido como vigor híbrido, la descendencia resultante era más grande y más mala que sus padres y, joder, también más fértil. Cuando le pregunté cómo podía estar seguro, me llevó a su escritorio, abrió una caja etiquetada con un marcador que decía BB. Sacó un par de Polaroids y me pidió que las mirara. La que me llamó la atención era una foto de un tendedero, como a 15 metros de nosotros, colgando entre 2 postes a unos 1,70 metros del suelo. El mismo tendedero de la foto. El hombro de ese algo estaba a unos centímetros de distancia del cordel. Mirando a través de las otras. Algunos parados en la basura, otros apenas ocultos tras los árboles, todos un poco borrosos. El detalle era difícil de percibir, pero estaba convencido.
Mi papá también me dio consejos sobre cómo no dejar que me hicieran mierda los osos grandes. 1. Los osos grandes son raros porque son híbridos de osos negros. Esto los hace más peligrosos que otros osos, porque no les tienen miedo a ti. También hace que huelan como mierda, y los olerás a 1 kilómetro de distancia. Si hueles a un oso grande, métete adentro y sube las escaleras, pero agarra la escopeta primero y cierra las puertas. Y 2. Si ves a un oso grande y no tienes a mamá o a alguien contigo, o no tienes una escopeta cargada con perdigones, escóndete. Sube si puedes. Son más rápidos que tú, y no sirve de nada correr. Hay algo en los Ozarks que coincide con las fotos de mi papá de los osos grandes, pero lo que sea, ciertamente no son osos. De regreso en el bosque. Debería haberme quedado en ese arroyo y haber esperado a que esa cosa terminara su asunto, pero la luz ya estaba inclinándose a través de los árboles, y tan mal como mi papá hacía sonar a los osos grandes, estaba seguro de que no quería quedarme atrapado con un jodido oso rabioso después del anochecer. En vez de eso decidí escalar el borde opuesto del arroyo seco. Tuve que trepar sobre unas rocas grandes y medio pararme, medio apoyarme en la ladera de una colina, pero pensé que si algo, eso me daría una capa extra de protección contra esa cosa. Apenas había echado un vistazo por encima del hombro a esa cosa mientras escalaba, pero esa era mi primera buena mirada a ella. Me cagué encima. Como dije en mi publicación anterior, eso no era un oso. Era osozoide, pero no oso. Estaba demasiado acostumbrado a modificar mi máscara y hasta conseguí la guía de Barlowe sobre extraterrestres de mi fallecida madrastra, así que cuando vi esa cosa por primera vez, mi jodido cerebro nerd inmediatamente pensó: oh, un sulidor se veía como un sulidor, un oso grizzly y un perezoso que tuvieron una orgía sobre un montón de basura para hacerlo. Tenía un hocico tan largo como un tronco de árbol, hombros angulosos y grandes, pies que parecían tapas de alcantarilla cubiertas de pelo sucio, y un cuerpo como un dirigible peludo. Su pelaje era el mismo color de saco de arpillera, lleno de enredos y bolsas de mierda y comida atascada. Me quedé mirándolo como un idiota, tratando de darle sentido a lo que veía durante 1 minuto y medio entero, y de alguna manera no me había notado. Sentí un alivio enorme. Si no me había visto tratando de escalar esa zanja rocosa, no me notaría alejándome. Fue entonces cuando me tiré un pedo. Esa cosa se detuvo, mi respiración se detuvo, mi corazón se detuvo. El único sonido en todo el bosque era el silbido de mi nariz, explotando bajo el asalto hediondo de esa cosa. Luego se movió lentamente, como si hubiera estado arrastrándose antes, y se puso de pie. Pensé que había estado agachado sobre sus extremidades como un oso, pero sus patas probablemente habrían aplastado mis Air Jordans como si fueran tapas de basura, eran como tapas de alcantarilla. De pie, era como un maldito golem. Y joder, esa cosa era un gorp. Cualquier maldito nerd que no escucha a su papá piensa que va a escabullirse de un maldito golp. No, maldita sea. Luego, toqué en la mierda de la ladera. Una roca del tamaño de una pelota de béisbol, lanzada justo entre sus ojos. No es que el tuok sea intimidante, o nunca le has puesto un apodo estúpido a tu asesino en tu cabeza, ¿verdad? Tanto como ese tuonfed vi un montón de polvo y tierra elevarse y cuando se disipó, el gorp se retorció por el impacto. Me había olvidado de lo que papá dijo acerca de que esas cosas tienen tanta mierda metida en su pelaje por su mala higiene, que eso les da una especie de armadura corporal natural, porque esa cosa no sangró en lo absoluto. Entonces hizo un gruñido bajo, Gort, un gruñido bajo que mi colon decidió que era una advertencia porque estaba produciendo ladrillos suficientes como para construir una barricada. Trabajé el cerrojo y disparé otro tiro, esta vez a su horrible cara de oso / perezoso / elefante. Esta vez rebotó. Le di a esa cosa a menos de 3 metros en el lado izquierdo de su cráneo y rebotó de su maldito cráneo. El gorp simplemente se quedó ahí, mirándome, como si fuera demasiado estúpido para darse cuenta de que podía quedarse en el arroyo y agarrarme de la cara mientras yo lo llenaba de balas inútiles y me cagaba encima. Grité como un niño pequeño, lancé mi libreta en cualquier dirección, y me escabullí. Funcionó. Esa cosa solo se quedó ahí hasta que el cielo pasó de azul a naranja, luego dejó caer todas las 4 patas, me miró una vez, dio una vuelta de 360 grados y se fue.
Corrí directo a casa, le conté a mi papá, y le conté todo, excepto la parte de que casi me cago en los pantalones. Ups. Me miró, probablemente olió el oso grande en mí, y dijo que estaba mintiendo. Cuando llegué a la parte del olor que tenían los osos grandes, se negó a creerme. Luego se enojó conmigo. Luego cerró las puertas con llave y se quedó encerrado en el piso de arriba por el resto de nuestra visita. Tuve que robar cerveza de la planta baja cuando queríamos pasarla bien. La cosa es que, tan asustado como estaba, no estaba asustado. Si pudiera decirlo, estaba demasiado interesado para tener miedo. Si hubiera tenido miedo, habría salido corriendo y probablemente estaría escribiendo esto desde dentro de la barriga de un gorp de 1 año de edad. Si tuviera que adivinar, probablemente fue el maldito Adderall que había tomado el que me mantuvo de cambiar a corre a casa cagado con mamá modo de lucha o huida. Ya sé, probablemente deje de publicar por un tiempo, pero así fue como conocí a un gorp y viví para contarlo. Otpie_an_aquí. ¿Has considerado que lo que viste podría haber sido un megaterio o un perezoso gigante? Crecen bastante, hasta el tamaño de un autobús escolar, y sus brazos estaban llenos de huesos entrelazados que les daban una piel como malla natural. En cuanto al hocico de tronco de árbol, puede que siempre lo tuvieran o quizás solo uno en particular. Los tejidos blandos rara vez se fosilizan y nunca se han encontrado impresiones de piel de la cara. Estos vivieron en América del Norte hasta hace apenas 10,000 años, así que no es tan descabellado pensar que una población de ramas pudo existir en los Ozarks de hoy. Incluso hay pruebas fósiles que sugieren que aún podrían existir perezosos gigantes en los Apalaches, un hábitat no tan diferente de los Ozarks. Eso es un gorp. Eso es un maldito gorp. Si atrapas a un tronco de árbol enclenque, estira sus brazos, aliméntalo hasta que se hinche como una ballena curva, sería un gorp. Ayúdame, joder. Mi padre era un veterano de Vietnam, rudo como el acero, pero eso nunca se le ocurrió. He llegado a la conclusión de que tiene que ser un monstruo espiritual raro nativo americano, o un proyecto gubernamental escapado, o uno de esos malditos skinwalkers de los que siempre está hablando /x/, pero, joder. Hay malditos perezosos gigantes viviendo en los Ozarks. Ahora, leer este hilo me hizo recordar algo que le pasó a mi familia. Esta historia ocurrió a principios de los 80, antes de que yo naciera. Me la contó mi primo mientras me contaba otras cosas. Aguanten, no sé si lo que encontraron eran skinwalkers, un goadman o algo más. De todos modos, aquí voy. Mi familia solía poseer varias hectáreas de montaña en el sur de Texas. No eran las montañas rocosas ni nada por el estilo, sino un terreno pequeño y bonito, no más de un par de cientos de pies sobre el nivel del suelo. Una propiedad preciosa, con mucho valor ahora, si la familia no la hubiera vendido años atrás solo para conseguir dinero. Mi padre y mis tíos construyeron una cabaña en la propiedad durante varios años, en los 60 y 70. Tenía plomería y electricidad rudimentarias, lo mejor que podían conseguir estando a kilómetros de la civilización. La familia intentaba ir allí de vacaciones un par de veces al año, pero como todos los hombres eran camioneros que pasaban largas horas en la carretera, sus horarios casi nunca coincidían. Iban cuando podían. La zona estaba rodeada de bosque, había algunos animales y vida silvestre, pero no tenía leyendas espeluznantes asociadas. Y mi familia había visitado el lugar regularmente. No se encontraban con nadie fuera de algunos campistas, que generalmente estaban al pie de las montañas, tal vez 1 o 2 cazadores. La mayor parte de sus vacaciones la pasaban los primos jugando y divirtiéndose. Las mujeres, mis tías, cotillaban y cocinaban. Y los hombres, mis tíos y generalmente un par de primos mayores, se sentaban a beber. Una típica familia mexicoamericana, jaja. Pero una noche en particular todo cambió. Estaban mi tío mayor, su hijo ya adulto, otros primos y 2 de mis tías. Hicieron lo que describí en la primera parte. Los hombres estaban afuera bebiendo, mientras los niños estaban dentro con las mujeres. De repente escucharon un grito de mujer. Sorprendió mucho a mi tío y a mi primo. Les preocupó genuinamente cuando lo escucharon de nuevo. Pensaron que algún campista o alguien se habría alejado demasiado y se habría lastimado intentando subir el terreno rocoso en una noche sin luna.
así que tomaron sus linternas y avanzaron. Cuando entraron en el área del bosque, el grito se detuvo. Mi tío gritó, preguntando si alguien necesitaba ayuda. La persona no respondió. Mi primo iluminó con su linterna un área, y cuando pasó la luz, el grito comenzó de nuevo. Solo que esta vez no estaba lejos. Estaba más cerca. Para ellos, sonaba como si una mujer estuviera siendo violada y asesinada. Su primera idea fue: volvamos a la cabaña y agarremos nuestras escopetas. Cuando empezaron a caminar de regreso, escucharon un segundo grito acompañando al primero, pero más cerca y proveniente de un costado. Creyeron ver a alguien moverse entre los árboles, demasiado rápido para que sus luces lo siguieran. Entonces corrieron de regreso a la cabaña, y para entonces ya había un tercer y cuarto grito individual. Las mujeres y los niños estaban aterrados. Preguntaban qué pasaba y ellos no tenían idea. Cerraron las puertas, cargaron las escopetas y esperaron. La opción más fácil habría sido ir en el auto, pero no había luna y el camino de montaña era complicado. Esto era principios de los 80, no había celulares ni GPS ni nada de eso para una familia trabajadora. Tenían que esperar a que pasara. Mi tía empezó a rezar y los niños se quedaron en silencio. Mi tío y mi primo vigilaban cada lado. Después de unos 30 minutos, escucharon como 20 gritos distintos, todos a la vez, en una especie de sinfonía de mente. Intentaron mirar al bosque por las ventanas, pero no veían a nadie. Bueno, no podían ver a nadie en el borde del bosque. Con lo cerca que estaba, seguían preguntándose de dónde venía. Se preguntaron esto hasta que dejaron de mirar el área del bosque y miraron hacia arriba, a los árboles. Y fue entonces cuando lo vieron. Parados en las ramas había personas moviéndose de arriba a abajo, saltando de árbol en árbol. Se mezclaban con la noche, con los árboles y las hojas. A veces se reflejaba un poco de luz en sus ojos, incluso sin que pasara luz sobre ellos, y a pesar de que estaba completamente oscuro afuera. Mi tío se hartó. A pesar de ser religioso y tener miedo, no iba a soportar esa tortura. Abrió la puerta una vez y disparó su escopeta al aire. El ruido rugió y momentáneamente silenció a los seres que danzaban en los árboles. Les gritó en inglés y español que se largaran antes de cerrar la puerta y asegurarla. El silencio repentino fue un breve respiro. Las personas en los árboles desaparecieron, pero seguían allí. Y fue entonces cuando cambiaron de táctica. Esperaron unos 15 minutos después de que se quedaron en silencio antes de que algo sucediera de nuevo. Hola/X/. Esta es una historia sobre mi tía. Al crecer, sabía muy poco sobre el lado materno de mi familia. Básicamente la habían repudiado después de que decidiera hacer lo impensable e ir a la escuela de medicina en una época, particularmente en el profundo sur rural, en la que las mujeres nunca serían doctoras. Mis parientes eran caras fruncidas que aparecían y desaparecían en las reuniones familiares, deteniéndose lo justo para juzgar y dejar a mi padre indignado durante aproximadamente una semana. La única que realmente me causó una impresión fue la hermana mayor de mi madre. Esa mujer me envió medicamentos para el acné en mi cumpleaños, cuando había empezado esa incómoda fase de brotes. Una vez me dio una charla de 20 minutos sobre cómo, dado que había heredado de mi madre el deseo de trabajar cuando creciera, ningún hombre me amaría jamás. Yo tenía 10 años. Les doy este trasfondo para que comprendan lo inquietante que fue cuando mi abuela llamó a mi madre una noche y le pidió que volara para verlos. Mi tía había experimentado lo que llamaban una grave crisis psicótica o algo por el estilo, y ninguno de los familiares sabía qué hacer. Ni tenían dinero para hacerlo. Mi madre, obediente, empacó sus cosas y de alguna manera yo fui arrastrada con ella. Tenía solo 14 años en ese momento y aún no había perfeccionado el arte de decir no a mis padres. Lo mejor de esa edad era que, por ser torpe y tímida, la gente tendía a ignorarme. Pude sentarme mientras los abuelos le contaban a mi madre todo lo que sabían sobre esta crisis, y mi madre repetía una y otra vez que ella no era psiquiatra. El último ex de mi tía era un distribuidor de metanfetamina. Quién sabe qué tipo de cosas habrían estado fabricando o probando. También probablemente pastillas para adelgazar.
se había obsesionado con un tablero Ouija. La depresión corría en la familia. Siempre había estado un poco desequilibrada, etcétera, etcétera. Todo lo que sabían era que, después de que su trabajo los llamara preguntando por ella, la encontraron completamente desnuda en la sala, acurrucada y hablándose a sí misma. Había llenado páginas y páginas de cuadernos con símbolos y ecuaciones sin sentido sobre Dios y demonios. Debo hacer una pausa aquí. Entiendo si piensan que estoy preparando esto como una historia de posesión demoníaca. No es así. Soy escéptica y no tengo idea de si los eventos que siguieron tenían algo que ver con lo paranormal. La psicosis por metanfetamina da bastante miedo por sí sola, y a este punto su cerebro tenía tantos agujeros que quién sabe realmente qué estaba pensando. Sin embargo, la historia es algo macabra de todos modos y finalmente estoy en un lugar donde siento que puedo contarla. Con pocas opciones en la Georgia profunda, mis abuelos habían encerrado a mi tía en la habitación de invitados y llamado a mi madre. Una vez más, insistiendo en que no era psiquiatra, mi madre les dijo que tenían que enviar a mi tía a algún hospital donde pudiera recibir la atención adecuada y, mientras tanto, necesitaban suministros para sostenerla mientras decidían qué hacer. Mi madre llamó algunas recetas y se preparó para ir a la ciudad. Desafortunadamente, la desventaja de tener 14 años es que eres lo suficientemente grande para ser prescindible, y de alguna manera me asignaron la tarea de quedarme en la casa con mi tía y asegurarme de que no ocurriera nada mientras ellos estaban fuera. Mi madre prometió que no tardarían y me aseguró que esperar en casa era mejor que estar atrapada en la larga carretera hacia la ciudad con mi abuela. Muchos sureños te dirán que no todo el sur es campos vacíos y lugareños aterradores. Algunas partes tienen una belleza natural increíble. Esto es completamente cierto, y cualquiera lo suficientemente cerrado de mente como para ignorar toda una región por estereotipos realmente se lo pierde. Desafortunadamente, esta casa no estaba en ninguna de esas áreas. Eran millas de arcilla roja, cultivos de tabaco, pinos, líneas eléctricas, la casa familiar, yo y mi tía completamente desquiciada en la habitación trasera. No había cable, no había internet y casi no había señal de celular. Estaba atrapada escuchando mi CD y jugando Tetris en el sofá, contando los agonizantes minutos hasta que mi madre regresara. El golpe fue sordo, pero el dolor explotó en la parte posterior de mi cráneo. Solía pensar que los dibujos animados con estrellas eran solo animación cursi, pero juro que mi visión estalló en diferentes colores mientras trataba de recuperar la conciencia. No caí como en las películas. Apenas era consciente de alguien que agarraba mis brazos y me arrastraba del sofá a una silla. Incluso tropecé un poco en respuesta. Desafortunadamente, el aturdimiento no me permitió detenerlos mientras mis manos estaban atadas a los brazos con algo lo suficientemente delgado para cortar. Solo después de que mi torso estuvo atado y mi garganta amenazada, reaccioné. Moví la cabeza de un lado a otro para liberarme, pero no sirvió de nada. Me di cuenta de que una cuerda marrón rodeaba mi cuello para mantenerme erguida. Ya no puedo mirar esa cuerda sin sentir picazón. El trabajo momentáneo terminó y mi tía se movió alrededor de la silla para mirarme. Nunca había sido atractiva, pero en ese momento parecía el infierno mismo. La metanfetamina la había dejado con llagas abiertas, algunas de las cuales había rascado hasta formar agujeros sangrantes. Sus brazos estaban cubiertos de llagas negras supurando podredumbre. Cuando sonrió, vi bien la famosa boca de metanfeta. Ni siquiera puedo describir el olor. No era solo por sus heridas. Tenía excremento seco por las piernas, hasta los arañazos alrededor de sus senos caídos. Pero lo peor era el extraño brillo en sus ojos. Había alguien allí, pero más salvaje que humano. Cuando nuestras miradas se encontraron, agarró un mechón de mi cabello rubio corto y tiró lo suficiente para levantar sus cejas. ¿Ves esto? Dicen que puedo tomar tu cabello. Para mí el pánico finalmente se instaló mientras comprendía lo que me estaba pasando. Demasiado pequeña para pelear, comencé a hiperventilar y mirar fijamente.
Recordé que no podía recordar la palabra para lo que los indios hacían a sus víctimas de guerra, pero definitivamente estaba a punto de sucederme. Comencé a chillar un poco y a intentar gritar mientras desaparecía a la cocina por un momento y regresaba con un cuchillo. Por suerte, solo agarró un mechón de mi largo cabello y empezó a serrarlo a unos centímetros del cuero cabelludo. Dolía lo suficiente para que finalmente gritara. Probablemente insatisfecha por el cuchillo desafilado y mi cabello grueso, su atención volvió a mi cara. «Eso no es nada», siseó. Desde detrás de mi espalda sacó un martillo, probablemente con el que me había golpeado antes. El siguiente golpe cayó sobre mi dedo índice. La uña se rompió con la fuerza del golpe. Mis sollozos solo hicieron que mi tía riera más fuerte, y lanzó los mechones de cabello cortado para luego arrancar las piezas de la uña una por una. El dolor era tan intenso que casi vomito. Este proceso se repitió con el dedo medio y el pulgar, aunque por alguna razón el pulgar necesitó 3 golpes debido al ángulo extraño. Entre el dolor noté que mientras arrancaba la uña izquierda, su cabeza estaba ligeramente inclinada y su boca abierta. Escuchaba algo. Finalmente dejó de arrancarme las uñas y tomó mi dedo índice en la boca para chuparlo. Mi mente trató desesperadamente de recomponerse. Tenía que salir de ahí. No había salida. Por más que gritara, no había nadie a kilómetros. Tenía que sobrevivir hasta que mi madre regresara. ¿Y si esta loca mataba a mi madre? Logré balbucear algo como, ¿por qué estás haciendo esto? Mi tía levantó la vista y entrecerró los ojos, como indignada por interrumpirla. Se incorporó y escupió algo de la sangre que estaba chupando en mi cara. Te eligieron. Y te odio. En este punto comenzó a delirar. Desearía poder reproducir exactamente lo que dijo, pero los detalles están borrosos, mitad porque este recuerdo fue reprimido por tanto tiempo y mitad porque nada tenía sentido. Hablaba de un señor oscuro, gente en las paredes, también del gobierno y ondas de radio. Recuerdo que se inclinó tanto que casi tocamos narices. El olor de su aliento era horrible, podía saborearlo. Lo sé, susurró. Puedes oler cómo se pudre mi cerebro. Pero déjame decirte, no es un juego. Quiere tu piel. Todas quieren tu coño. Sacó la lengua y la arrastró sobre la mitad inferior de mi rostro. Comencé a sollozar y a ahogarme. Intentó meter la lengua en mi boca, pero escupí, lo que la enfureció. Gritó que me callara y golpeó con el martillo mi boca. Uno de mis dientes delanteros cayó al suelo y los otros no estaban mejor. Mi memoria se vuelve borrosa a partir de aquí, solo un vacío de dolor y miedo. Estaba segura de que moriría de manera agonizante y la pérdida de sangre no ayudaba. Percibí que se alejaba y luego regresaba. El siguiente recuerdo claro es que estaba usando un marcador en el viejo piso de madera para reproducir lo que reconocí como un tablero Ouija. Solo la mitad de las letras eran letras. El resto eran símbolos retorcidos que seguramente tenían sentido en su mente trastornada. Pero el hola y adiós eran evidentes. Mi tía se concentró con cuidado, como un niño de preescolar con manualidades demoníacas. Murmuraba para sí misma, pero no entendí ninguna frase clara. Usando un posavasos de vidrio como planchete, se dispuso a invocar algo. En ese momento yo estaba en silencio, solo respirando por la nueva abertura en mi boca. La habitación estaba completamente quieta. Nada ocurrió durante varios momentos. La atmósfera era sofocante y cada nervio de mi cuerpo estaba en tensión. Sin aviso, el posavasos se deslizó a su primer destino, chirriando al rozar el vidrio con la madera. No podía seguir lo que escribía y los símbolos sin sentido lo hacían aún más difícil, pero mi tía lo observaba y asentía de vez en cuando. Intenté descubrir si era solo mi imaginación que hacía parecer que el posavasos se movía sin que ella lo tocara. El atardecer había enfriado considerablemente la temperatura y el shock hacía que temblara. Cada sacudida lanzaba dolor por mis dedos, dientes y cabeza, pero no podía apartar la vista. Pensé, tal vez le digan que me deje ir. Un fuerte estruendo desde la cocina me hizo saltar, mordiendo pedazos de diente, y mi tía se detuvo.
Corrió a la otra habitación, gritó algo con euforía, y regresó hacia mí con un deleite febril. Esa fue su señal. Esto es todo. Él estará tan feliz. Agarró mi pecho y lo torció bruscamente. ¿Tú quieres esto, verdad? Esto. Volvió a tomar el cuchillo y miró la piel pálida de mi muslo. Yo llevaba pantalones cortos. Tarareando notas al azar, empezó a grabar los mismos símbolos en mi muslo. En un momento cortó cuidadosamente un círculo de piel y lo acercó a su nariz, sonriéndome. Boot se rió. ¿Te encantaba esto cuando eras pequeña? Firmemente creo que el shock y la pérdida de sangre, así como la posible conmoción que tenía, fueron la causa de lo que vi después. Mientras grababa en mi pierna, miré la esquina lejana de la habitación. Estaba convencida de que una sombra se formaba allí. Probablemente era solo el sol poniéndose, pero estaba segura de que la oscuridad tomaba forma. Nunca había experimentado parálisis del sueño, pero la sensación era casi igual. Algo nos observaba. Algo maligno. Quería regocijarse en mi tortura. La locura de toda la situación me convenció de que era el del que mi tía balbuceaba. Si realmente había una criatura que quería mi carne, definitivamente descendía sobre nosotros. Grité hasta rasgar mi garganta. Intenté que me soltara, pero el movimiento solo hacía que el cuchillo se hundiera más. Si te quedas quieta, seré muy cuidadosa, canturreó. Mis ojos se fijaron en la sombra y comencé a suplicar. Le rogué que me soltara. Le rogué que recordara que era su sobrina. Le prometí que la dejaría libre. Dije que nunca le contaría a mamá quién había hecho esto. Le dije que le daría lo que quisiera si solo detenía esto. Ella respondió llevándose un dedo a los labios para hacerme callar. ¿Lo oyes? Se congeló y contuve la respiración. Forcé mis oídos. Honestamente, podría no haber sido nada más que la sangre corriendo por mi cabeza, pero mi pobre cerebro tradujo esto como susurros débiles. Mi tía me sonrió. Vienen. Ellos. Te quieren. Y él lo tomará. Sí, sí lo hará. Sí, tomará lo que quiera. Lo dijo con una especie de reverencia que me lo... Usó sus piernas para separar las mías y apuntó la punta del cuchillo a mi entrepierna. Te abriré el coño lo suficiente para que todos puedan meterse dentro. Los meteré todos dentro de ti. Se rió, aunque sus ojos se llenaron de dolor. Acercó su rostro y rasgó una de las llagas de sus mejillas. Puedo sentir cómo salen de mí, gimió. Levantó uno de sus brazos y empujó el absceso hacia mi vista. ¿Los ves? ¿Los ves? Ni siquiera estás mirando. En su furia empujó el absceso contra mi cara, esparciendo pus y carne muerta en mis ojos. Fue lo suficientemente repugnante para despertarme y renovar mi lucha por liberarme. ¿Por qué hacía tanto frío? ¿Por qué escuchaba esos susurros? Mi tía gritaba y arañaba su brazo, momentáneamente llevada por la necesidad de sacar lo que estaba matando su piel. Desesperadamente me moví contra las ataduras lo suficiente para hacer que la silla se inclinara. Aprovechando el impulso, me balanceé de lado a lado hasta caer hacia la derecha. Desafortunadamente, mi cuello estaba atado a algo detrás de mí. Estaba atrapada intentando colocar mis piernas para que la silla no se deslizara más y me estrangulara. Esto sacó a mi tía de su lapso de atención. Con un gruñido, pateó mi pierna y el tirón me dejó jadeando por aire. Mi visión comenzó a nublarse. Mi mirada pasó sobre mi tía hacia la sombra que se había formado. En la oscuridad comenzó a expandirse desde la esquina como una mancha de tinta. Había caras. Estaba segura. Había caras en lo que venía a reclamarme. Me quedé hipnotizada mientras mis ojos trataban de enfocar la forma cambiante. Forcé mi pierna quemante y sangrante a mantenerse firme, pero la oscuridad se hacía más profunda y se acercaba. Me tomaría. Se filtraría desde mi alma a través de todos los cortes y moretones de mi cuerpo. Suena algo profundo ahora, pero en ese momento todos estos pensamientos ocurrían simultáneamente mientras sucumbía al pánico. Mi corazón retumbaba con fuerza en mis oídos mientras ellos se filtraban hacia mí. Ni siquiera escuché a mi tía alejarse antes de que el grito me golpeara y las luces inundaran la habitación.
En este punto mi memoria se nubla. Mi madre entró corriendo y me encontró en ese estado. Me llevó al hospital con mis abuelos mientras llamaba a la policía. Mientras me recuperaba durante la noche, la pequeña fuerza de policías locales buscó en los campos y bosques a mi tía. Se colocaron boletos de aviso. Un ayudante fue puerta por puerta a lo largo de la carretera de la casa y advirtió a los vecinos que permanecieran dentro y cerraran sus puertas. Lo que encontré más perturbador fue que mi tía había sido atada a la cama y encerrada en esa habitación. Los oficiales dijeron que las ataduras parecían haber sido mordidas y luego arrancadas, pero la puerta no había sido forzada. Mis abuelos, incluso mi madre, juraron que había estado cerrada antes de salir. Lo habían comprobado 2 veces. Nadie la dejó salir. Finalmente encontraron a mi tía. Se había colgado con cuerda en un granero no muy lejos de nuestra tierra. Aunque mis uñas no crecieron en el índice, medio y pulgar izquierdo, miles de dólares ayudaron a corregir mi sonrisa y mis piernas sanaron sorprendentemente bien. No quiero ser demasiado espeluznante ni dramática, pero no puedo mentir. Todavía tengo pesadillas. En ellas, me despierto atada en algún lugar con mi tía susurrando sobre mí. Las marcas en mis piernas arden como si fueran frescas. Se ve exactamente como ese día, con mi sangre en sus labios. Lo único es que ella es solo una de las caras de ese monstruo.